parte del movimiento Fuerza Ecuador, FE, abogado Abdalá Bucaram Puley. Buen día, abogado Bucaram, gracias por estar aquí en CRE. Permítame indicarle que estamos llegando al territorio ecuatoriano a través de la frecuencia fundamental 560 AM de CRE, que cubre Guayas y El Oro, a través de 97.3 de FM en Manabí y el sur de Esmeraldas, las provincias de La Suay y Cañar en la frecuencia de FM 104.1, en Pichinchi, la parte norte de la sierra, 105.7, en la provincia de Santa Elena, 88.5, y también llegamos a Tungurahua y Cotopaxi en la frecuencia de FM de 105.7. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo a todos los oyentes a nivel nacional. Un poquito afectado con la voz por las actividades ya públicas en los diferentes cantones del país que estamos ejecutando, pero bueno, contento de estar aquí. Se dice que todo gobierno tiene que tener un plan y además tiene que enfrentar cualquier problema para superarlo. ¿Cómo usted analiza la situación que se viene dando entre el gobierno del señor presidente de la República, Rafael Correa, y las Fuerzas Armadas, que parecería ser no se inician con el tema de los 41 millones de un aparente sobreprecio por la venta de los terrenos de Samanes, sino que tiene antelaciones con los ministros de defensa que ha tenido las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo? Y se ha ahondado ahora con este cruce de misivas, con este cruce de mails que el presidente de la República emite a una serie de oficiales de las Fuerzas Armadas, y algunos de ellos han contestado. Bueno, es una acción más que demuestra que el gobierno mantiene una actitud poco tolerante, que busca siempre politizar cada sector, cada lucha, para intentar convertir de eso una acción que pueda capitalizar de forma demagógica políticamente. Hoy ha abierto un espacio de controversia con las Fuerzas Armadas que su único objetivo es seguir alimentando el odio a nivel nacional con las diferentes instituciones, con los diferentes sectores. Hoy le tocó a las Fuerzas Armadas. Desde que vimos que el presidente nombraba como ministro de Defensa al señor Patiño, sabíamos que iba a intentar jugar políticamente con este sector y que iba a intentar capitalizar políticamente esta pugna. Me parece una actitud un poco irresponsable que se fundamenta principalmente en los errores que cometió las Fuerzas Armadas cuando, arrogándose funciones, sirvió de árbitro democrático y sirvió para derrocar gobiernos. Hoy todo eso hace que el gobierno utilice políticamente el tema para intentar desprestigiar a la institución, y lamentablemente ellos han caído en el juego y eso está generando una posición de inestabilidad a nivel nacional, porque el pueblo lo que quiere es paz. El pueblo está cansado de estas peleas, está cansado de estas pugnas, está cansado de este estilo prepotente del gobierno, de este estilo intolerante. Y obviamente nos sigue decepcionando ver al mandatario y a las instituciones una vez más fragmentando y llevando al nivel del insulto, del agravio, la política nacional. Pero el presidente de la República, al parecer, ha mantenido buenas, o mantuvo en sus inicios del gobierno muy buenas relaciones. Recordemos que se le entregó a un contraalmirante, el señor Jaramillo, si mal no recuerdo, el manejo de la principal empresa petrolera que tiene el Ecuador, Petroecuador, ¿verdad? Y después Flopec. También entregó recursos para renovar flotas a la Armada, para repotenciar submarinos, la compra de helicópteros, los DRUP, famosos DRUP para la FAE, aceptó un regalo de Venezuela, del comandante Chávez, para una flota de aviones que no sabemos ahora para qué sirve. También les compró los famosos Chitat para entrenamiento a la Fuerza Aérea. Al Ejército le entregó, a través de los ingenieros del Ejército, la construcción del puente San Vicente Bahía. Es decir, los atendió muy bien, tanto que las Fuerzas Armadas luego lo rescató de ese supuesto secuestro del 30 de septiembre. Bueno, no solo eso, por eso he dicho que es un juego político del gobierno, que el gobierno ha mantenido tranquilos y contentos a la alta cúpula del ejército, precisamente
entregándole un sinnúmero de negocios, invirtiendo muchísimo dinero en compra de armamento, que es lo que siempre exige las Fuerzas Armadas. Pero hoy que el gobierno está de salida, el presidente busca cualquier tema que le permita recuperarse o reconciliarse con un pueblo decepcionado. Y creo que se equivoca porque hemos aprendido a identificar todos los juegos políticos del gobierno. Y no solo esto, el gobierno le entrega un sinnúmero de negocios a las Fuerzas Armadas. Y después sale el secretario jurídico de la presidencia y dice que las Fuerzas Armadas no saben administrar. Entonces, ¿cómo es posible que si la visión del gobierno es que las Fuerzas Armadas no saben administrar, le entregue un sinnúmero de negocios, entre ellas actividades petroleras, empresas petroleras? Entonces hay un juego político que nos hace mucho daño, que ahí tenemos que estar con los ojos muy abiertos, tenemos que estar muy atentos para entender que el gobierno lo que hace es jugar políticamente con el Estado. Y eso nos ha pasado factura, y una factura muy grande. Entonces, que queremos seguir eligiendo politiqueros que de todo buscan hacer política, que de todo buscan sacar ventaja, o queremos realmente a alguien que venga y nos diga la verdad, con honestidad, lo que está pasando con el Ecuador, lo que realmente vamos a vivir en los próximos meses y en los próximos años, si no tomamos una decisión coherente en las próximas elecciones. Eso ya será una decisión que el pueblo tenga que tomar en el mes de febrero, si quiere continuar con este modelo que busca llevar al Ecuador a días similares a los que vive Venezuela, o si quiere realmente apostar por una alternativa que traiga la paz, la libertad, que dé espacio a una renovación de la clase política y cambie la forma de gobernar en el país. En la búsqueda de esa verdad que usted puntualiza, abogado Dalo Bucaram, hoy el país también aspira a que se le diga la verdad respecto de un video que salió en las redes y lo han publicado también varios medios de comunicación del país en torno a supuestos militares están entrenando a civiles para enfrentar a civiles. ¿Cómo usted analiza esta situación? ¿Cómo es posible que los recursos que el pueblo ecuatoriano paga a través de sus impuestos vayan a mantener a militares que hoy están entrenando a civiles para enfrentar a ese pueblo que paga sus impuestos para sostener a los militares? Bueno, ese tipo de informaciones siempre tienen que ser muy analizadas, y sería irresponsable dar un criterio sin tener la certeza de que es así, porque hasta qué punto los militares están preparando también civiles. Entonces, hasta qué punto los militares serían cómplices de esto. Entonces, habría que esperar conocer a ciencia cierta un pronunciamiento veraz del gobierno, a ver si el gobierno es sincero esta vez en lo que dice. Pero sería realmente preocupante que se esté armando una fuerza, se esté armando a una sociedad o a un pequeño grupo civil sin saber con qué objetivo y con recursos públicos o con la preparación del ejército. Teniendo el ministro de Defensa que tenemos, no me extrañaría nada. Es un ministro que un día pasado ha sido como una mosca y al buen entendedor pocas palabras, pero hay que ser muy responsables a la hora de opinar de temas así tan sensibles, porque entonces estaríamos hablando de que estamos ya armando grupos a nivel de la sociedad civil. ¿Para qué? Para enfrentar pueblo contra pueblo, para tener unas fuerzas armadas no militares, para que sean guardias de choque ante los posibles resultados. Es preocupante, pero hay que esperar un pronunciamiento oficial para poder hacer mayor mención sobre el tema, ¿no? Ahora, usted hablaba de la realidad nacional y sin duda que usted la está conociendo en los recorridos que hacen las diferentes provincias. ¿Qué piensa el país respecto de todos estos temas, pero sobre todo hay algo que le está afectando notablemente? Porque no hay trabajo y al no tener trabajo el pueblo ecuatoriano no tiene el recurso económico en el bolsillo para demandar alimentos fundamentalmente, para hacer atender su salud, es otro tema, y también para poder vivir. Sí, esa es la verdad. Quizás los temas que se debaten a nivel político sobre este tipo de daños a la democracia
son temas que ya aterrizados a nivel popular no tienen mayor impacto. Pero lo que sí no se puede esconder de los sectores periféricos, de los sectores más humildes, es el hambre que existe en el Ecuador. Y hay una desesperación, no hay otro término, hay una desesperación del pueblo por la falta de empleo, por la falta de estabilidad, porque el dólar ya no alcanza para nada en el Ecuador, porque diariamente debaten cómo estirar ese dólar para poder alimentar a sus hijos siquiera. Entonces hay un sentimiento de desesperación, de angustia, que obviamente inmediatamente se capitaliza con una decepción al actual gobierno. El pueblo empieza a entender lo que pasa en el país, comienza a sentir la falta de circulante, salen a buscar trabajo y no existe trabajo en ninguna parte, van a ser atendidos en el sector de salud pública a través del IES y se dan cuenta que la atención es paupérrima, que no hay medicinas, que a todos le dan lo mismo, que parece que todos los ecuatorianos estuviéramos enfermos de lo mismo, porque a todos nos recetan paracetamol. Entonces, eso obviamente va creando condiciones de angustia y de incertidumbre. Y ahí es donde yo aterrizo y digo, el pueblo no está pensando en política, el pueblo no está pensando en candidatos. Hay un 70% que no es que no ha tomado una decisión electoral, ni siquiera está pensando en quiénes son los candidatos. Están preocupados porque se vive una situación de angustia, principalmente en los sectores más pobres. Entonces tenemos que entender aquello para construir un proyecto, una propuesta que realmente obedezca a esa desesperación y no solo a la preocupación de políticos que hoy hacen lo que sea. Desde su perspectiva, ¿cuál es la solución, sobre todo para la generación de trabajo en el país, que tanto anhela el ecuatoriano? Mira, hay dos sectores que tienen que ser atendidos de forma urgente. El uno es el campo, y esto ya lo están diciendo todos los candidatos y en buena hora, porque yo he venido hace más de año y medio diciendo que el futuro del Ecuador está en el agro. Hoy que se acercan las elecciones, todos lo están repitiendo, en buena hora, y ojalá así se cumpla a la hora de ser gobierno. Pero nosotros creemos firmemente que el futuro del Ecuador está en la inversión en la tierra, que si el gobierno no hubiese derrochado tanto dinero que tuvo por el superávit petrolero y ese dinero lo hubiese invertido en la tierra para producir alimentos, quizás no existiera el hambre que hoy existe. Pero lamentablemente esa no fue la visión del gobierno. El gobierno decidió invertir solo en el cemento y muy poco en el ser humano. Y el otro es el tema de las viviendas. Cuando usted construye, cuando usted genera viviendas, genera trabajo a todo nivel. Esperemos que esto sea comprendido y que hacia futuro, pues, en nuestro gobierno, en el próximo gobierno, se entienda así de que no se puede seguir malgastando el dinero de los ecuatorianos y que debe venir un gobierno que realmente invierta en el sector agrario del país, en el mapa agropecuario del Ecuador, y también sea un fuerte inversionista en el sector de la construcción para generar millones de plazas de trabajo que permita realmente al pueblo acabar con la angustia que siente principalmente por la falta de empleo. En ese marco de la situación económica que usted destaca, abogado Dalo Bucaram, está el reflejo de la situación social que esto provoca. Falta de trabajo, falta de una buena alimentación, hambre en el pueblo ecuatoriano. Pero hay otro tema también social que está impactando sobre todo a las grandes ciudades, el tema del microtráfico. ¿Cuánto le preocupa a un joven como usted, candidato a la presidencia de la República, este tema que afecta a niños y a jóvenes? Bueno, el tema del microtráfico, el tema del narcotráfico y el tema de los carteles que ya están operando en el Ecuador. Quizás muchos tengan temor a decirlo, pero esa es la verdad. Hoy la droga se ha convertido quizás en el mejor negocio, el que genera mayor liquidez para quienes se dedican en esta actividad. Y eso sí es realmente preocupante. Yo decía hace pocos días que hay una crisis tan severa como la económica que está afectando a la familia ecuatoriana. Y es la crisis de valores, es la crisis en el tema de la droga, que realmente
está perdiendo a todo un segmento de la sociedad, a la juventud y ahora a la niñez. Hace pocos días caminaba en un sector popular del norte de Guayaquil y una madre quería regalarme a su bebé porque ella era adicta y su hijita de 2 meses de nacido tenía el síndrome de abstinencia y temblaba y tenía fiebre, una recién nacida, por la adicción de su madre. El padre estaba preso. Entonces lo que está viviendo la familia ecuatoriana en este tema de drogas es realmente catastrófico y no se trata de tratar a nuestros jóvenes o a los adictos como delincuentes, no. Se trata de entender primero qué causó este problema. Y es sin lugar a dudas la tabla de drogas de Alianza País la que desencadenó este incremento en el consumo de drogas en nuestra sociedad. De ahí entender que el adicto no es un delincuente, es un enfermo, que tiene que ser ayudado, que tiene que ser recuperado a través de la construcción de centros públicos de desintoxicación y de centros de rehabilitación gratuitos. Pero en Guayaquil hay uno, y no hay un solo centro de desintoxicación. Y para aceptarte en el centro de rehabilitación te exigen venir desintoxicado. Entonces, no hay políticas públicas para recuperar al adicto. Y por eso nuestro compromiso con los hogares, con las madres, con los padres, con las esposas, con los hermanos, con las novias que están desesperadas, es que nosotros vamos a recuperar al adicto. Porque vamos a emitir políticas públicas para enfrentar y vamos a tener una política de cero tolerancia contra el narcotráfico y contra el microtráfico, porque realmente las drogas hoy en día están haciendo del Ecuador la nueva Colombia de los años 70 y 80. En el país ya hay carteles operando y creo que ningún padre de familia, ningún ecuatoriano quiere que el país llegue a niveles como los que vivió Colombia precisamente por el tema de la droga. Pensamientos y sentir de un joven ecuatoriano candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador, el movimiento FE. Dalo Bucarán aquí en CRE Noticias. Lo dejo, abogado Bucarán, con su despedida y el mensaje final para nuestra audiencia en el país. Bueno, lo he dicho. Antes de despedirme quisiera enviar un saludo. Estamos en vivo por Facebook a todos nuestros seguidores también en esa red social. Pero yo lo he venido diciendo y he venido intentando concientizar al pueblo del Ecuador sobre la gravedad de lo que estamos viviendo. Todo esto que está pasando en Ecuador ya pasó en Venezuela y miren cuál ha sido el resultado. Ya el presidente Chávez en su momento salió a pedirle al pueblo venezolano que voten por Nicolás Maduro. El pueblo venezolano cometió el error de escuchar al presidente Chávez. Si hoy pudieran retroceder el tiempo, seguramente no lo harían. Ya vendrá el presidente Correa a pedirnos lo mismo, que votemos por su candidato, por el Maduro ecuatoriano. Cualquiera de país que sea candidato será el Maduro ecuatoriano que lleve al Ecuador a días similares como los de Venezuela en caso de ser electo. Recapacitemos, tampoco caigamos en la desesperación de devolverle el poder a la banca y a la oligarquía que gobernó en el 99 en la época del feriado bancario con el señor Maguad, con los socialcristianos, con el actual candidato de la banca. Mucho cuidado, tenemos que ser muy objetivos a la hora de elegir por un proyecto que realmente represente a las grandes mayorías, pero tengamos fe de que es posible, tengamos fe de que nuestros hijos van a vivir en un mejor país y de que realmente es posible vivir en paz, en armonía, en un Ecuador que acabe con el odio, que piense en el futuro, que piense en la juventud, en los que nuestros jóvenes puedan acceder libremente a las universidades. Yo sencillamente le pido a la familia ecuatoriana, tengamos fe, que eso es posible. Gracias al abogado Dalo Bucarán Puley, candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador, dialogando aquí en CR Noticias. Son las 7:23, vamos a la pausa, tendremos algo más aquí antes de entrar a la cadena radial de cada lunes. Muy bien, señor. Gracias.